Bueno, ya le he adelantado, pues desde hace ya por lo menos un par de días hemos estado hablando de esto, pero el día de hoy también ha generado críticas a nivel internacional, y lo mismo es cierto de parte del gobierno mexicano. La política de cero tolerancia del gobierno de Donald Trump, que ha llevado a que más de 2,000 niños sean separados de sus padres, muchísimos de ellos, la gran mayoría centroamericanos, y ubicados en centros de detención, prácticamente enjaulados estos niños, lo cual, como le digo, pues ha generado críticas fuera de Estados Unidos, pero también en ese mismo país. Vamos hasta Washington con el periodista Ariel Mousatzos. Ariel, muy buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo estás, Pascal? Como siempre, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenos días. Bueno, pues comencemos un poco con el contexto. ¿Por qué se dice en Estados Unidos, cómo se interpreta el que Donald Trump haya adoptado esta política? Digo, sabemos desde los tiempos de la campaña, pues su dureza en el discurso migratorio, pero esta es una iniciativa que claramente polariza mucho más las cosas, más de lo que estaban, aíslan a Estados Unidos y generan una gran división política interna. ¿Por qué decide adoptar esta política que yo creo que sabía perfectamente las consecuencias que iba a acarrear? Sí, las fuentes que tenemos, incluso en la reunión que tuvo ayer Donald Trump en el Congreso, nos han dicho que está consciente de las consecuencias, pero no esperaba la escala y la extensión de esas consecuencias. Por un lado, que él personalmente sí está hasta cierto punto sensible al asunto, no le gusta, pero que no puede dar marcha atrás, y por otro lado entiende que sería visto, según él, como débil si da marcha atrás en este asunto. Entiende que es una lucha política que él mismo inició y que es una lucha política en la cual está tomando la situación de la separación de las familias pues como carta de negociación con los demócratas para poder pasar la ley migratoria que él quiere. Entonces, se había dicho que primero apoyaban los republicanos una iniciativa de ley que estaría siendo votada en el Congreso esta semana, que incluyera legalizar o prohibir la separación de familias como una medida de política migratoria. Ayer, ya tarde, después de la reunión de Donald Trump en el Congreso, nos enteramos que eso ha cambiado un poco, que si bien va a impedirse que se separen las familias, la nueva ley tendría como elemento central en este caso regresar a las familias, deportarlas de manera expedita, completas, para no separarlas, lo cual pues evidentemente abona a esta línea que tú bien apuntas, ha venido manejando Donald Trump desde la campaña. Ahora, en términos de la polarización interna y de las críticas internas, las cosas, pues te diría que ya no pueden estar peor, pero quizás sí. Es decir, hay críticas por todos lados, por el lado del Partido Demócrata, por el lado del Partido Republicano, por el lado de los medios de comunicación, que vale la pena decir que ya se refieren a esto como una crisis humanitaria. Algo que es una ironía, a menos de 24 horas de que Estados Unidos haya salido del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque es Naciones Unidas quien generalmente, y es ese órgano, quien generalmente, clasifica una circunstancia como una situación de crisis humanitaria o no. En este caso, los medios de comunicación, todos con excepción de Fox News, que es el gran medio conservador de televisión por cable, y el bastión de Donald Trump, todos han calificado ya esto en uno u otro momento de crisis humanitaria. El Wall Street Journal, que es el periódico conservador de este país, normalmente de acuerdo con las políticas republicanas, menos con las trumpianas, pero sí republicanas. Ayer un centro editorial criticando esta política de tolerancia cero. En fin, ha habido diversas columnas, una de ellas la que seguramente ya informaste al auditorio hace un par de días, de Laura Bush, la ex primera dama. Ayer una columna del secretario de Seguridad, ex secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jake Johnson. En fin, las críticas son verdaderamente a todos los niveles y en todas las extensiones de la vida política, pero no solamente política, sino de la sociedad en general en Estados Unidos.
Bueno, y esto pues es imposible separarlo, Ariel, de la decisión que toma Estados Unidos de aislarse más aún de la comunidad internacional, de ir de las declaraciones a los hechos y separarse o anunciar su salida del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esto puede tener unas consecuencias terribles, ya sin pues el peso que tiene Estados Unidos, que sin duda muchos podrán encontrar puntos criticables en la política exterior de Estados Unidos, no solo en la época de Trump, sino desde antes, pero jugaba un papel pues de garante, de vigilante de los derechos humanos en el mundo. Ahora Estados Unidos se aísla. Y esto, pues creo que la consecuencia, no sé cómo lo veas tú, Ariel, la consecuencia va a ser que muchos sientan pues tener carta blanca para cometer las atrocidades que quieran. Absolutamente, y sobre todo cuando quienes estarán ocupando ese lugar, pues no son países, con todo respeto, que tengan la misma autoridad moral que tiene Estados Unidos en algunos de esos rubros. Por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia. Entonces, ahí es esto que apuntas. Yo creo que la cuestión central de lo que está ocasionando esta retirada paulatina pero firme de Estados Unidos de los diferentes foros internacionales, y que lo haga en el caso del Consejo de Derechos Humanos por razones francamente pues levantan ambas cejas. No es cuestión menor, es decir, dice que o dijo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que Estados Unidos estaba saliendo porque era una cloaca de sesgo político, cuando Estados Unidos utilizó precisamente ese organismo para criticar los derechos humanos en Cuba, pero avalar o quedarse callado ante las violaciones a los derechos humanos en países como Arabia Saudí. Yo creo que en el menor de los casos es hipócrita este argumento, y la salida evidente del Consejo de Derechos Humanos pues constituye una retirada más de Estados Unidos de un órgano en donde cree que se le puede criticar. Se retiró ya, también hay que recordarlo, de la UNESCO, y criticó muchísimo y retiró la ayuda, la cooperación internacional a los países que lo criticaron cuando anunció que iba a mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, porque dijo que la ONU tenía un claro sesgo proárabe. Está Estados Unidos dando un paso más significativo, no solo en pos de este aislamiento, sino también en pos de que lo que no le acomoda y donde siente que puede ser criticado, pues entonces se retira. Lo hizo 24 horas después, Pascal, de que el organismo de Naciones Unidas de los Derechos Humanos criticara esta política de tolerancia cero. 24 horas después, quizás para no tener la misma obligación de seguirse o de responder ante el Consejo de Derechos Humanos por la situación que está ocurriendo en la frontera, y que te digo que los medios de comunicación de Estados Unidos están calificando como crisis humanitaria. Parece que lo que Trump estará tratando de hacer es llegar al final de la semana, una semana en donde posiblemente se vote esta iniciativa de ley, que logre darle la autoridad al Poder Ejecutivo de Estados Unidos para poder deportar a las familias completas, termine así con la separación y termine entonces con esta presión internacional y también nacional que las políticas de Trump han generado, y que con Donald Trump en la presidencia, antes de abril, esto no existía. Así que el hecho de que diga que él no puede hacer nada, pues es evidentemente falso. Por último, Ariel, así como pues es muy difícil separar la decisión de imponer aranceles al ambiente preelectoral, hay que recordar que Estados Unidos tiene elecciones intermedias en el mes de noviembre, pues también, por lo menos a mí me cuesta trabajo separarlo, y en ese sentido te pregunto si espera Donald Trump de esta decisión, de esta nueva polarización, o de ir aún más lejos en la polarización, que pues resulte beneficiado el Partido Republicano, o por lo menos la parte del Partido Republicano que lo siga apoyando a él en las elecciones de noviembre próximo. Sí, sin duda alguna. Yo creo que hay tres grandes ejes de su política electoral, no solamente hacia las elecciones de noviembre, sino hacia las elecciones del 2020, porque hay que recordar que ya tiene hasta coordinador de campaña para las elecciones de 2020, y que tiene un eslogan que es mantener a América grande,
o a Estados Unidos grande, y este coordinador de campaña se ha pronunciado ya en favor de uno de esos ejes. Los 3 ejes, me parece, son, en primer lugar, clasificar como una cacería de brujas la investigación por posible colusión de su campaña y él mismo con Rusia en las elecciones de 2016, que avanza a pesar de todos los golpes que él le da, no solamente a quienes la llevan, a Bob Mueller, al fiscal especial, y a las personas que han sido responsables de ella, sino también a los hechos mismos que él contesta en Twitter y que está tratando de desacreditar con cierto éxito, eso hay que decirlo. Entonces ese es el primer eje. El segundo eje parece que es la cuestión comercial, no solamente del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, sino también con China, de esta imposición de aranceles y de esta guerra comercial en la que ya está inmerso con China, para mostrar a su base que él está defendiendo los derechos de los trabajadores estadounidenses, sin decirles que lo que puede pasar a la postre pues es que se eleven los precios de los productos que los consumidores, por cierto, menos favorecidos económicamente en Estados Unidos, terminen por pagar. Y en tercer lugar, esta cuestión migratoria, que está ligada con los aranceles, que está ligada con la defensa de los trabajos, pero que él liga también con una cuestión que es meramente excepcional, como es la cuestión del crimen. Es por lógica, además de que los números indican que los migrantes tienden a cometer menos delitos que aquellos que tenemos residencia legal en Estados Unidos, o incluso que tienen una, digamos, ciudadanía, que nacieron aquí, están naturalizados. La lógica indica que si uno es un migrante indocumentado en Estados Unidos, pues lo que vas a tratar de hacer es portarte bien, Pascal, porque si te portas mal, la policía te va a encontrar, y cuando sepa que no estás con indocumentos en este país, pues te van a deportar. Pues entonces, sí. Evidentemente no es el caso que la mayoría de los migrantes sean criminales, todo lo contrario, pero Donald Trump ha aprovechado esta circunstancia y la circunstancia de los miembros de las pandillas como la MS-13, la Mara Salvatrucha, para poder satanizar a los mexicanos, a los centroamericanos y a los migrantes en general, ya sea como violadores, como pandilleros o como terroristas en el caso de aquellos que vienen de países musulmanes. Pues muy bien, Ariel, como siempre te aprecio mucho que nos tomes la llamada, te mando un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo a ti y al auditorio de Imagen. Buenos días. Gracias a Ariel Mousatzos desde Washington.